Y si la persona que crees ser no es más que un reflejo. Una forma moldeada por voces que no recuerdas, por heridas que nunca cerraron, por historias que no sabes si viviste o imaginaste. Tal vez tu nombre, tus ideas, tus certezas, incluso tus miedos, no nacieron en ti, sino que fueron colocados ahí, capa tras capa, hasta que olvidaste el momento en que dejaste de ser tú. No te pido que creas, te pido que sientas el temblor silencioso de esta posibilidad, porque hay una ilusión que no cuestionas, una máscara que usas incluso cuando estás solo, una identidad que defiende lo que no entiende, que repite lo que escuchó, que protege algo que quizá no existe. ¿Te has preguntado alguna vez qué parte de ti fue elegida y cuál fue heredada sin permiso? ¿Cuántas decisiones han sido ecos, instintos entrenados, respuestas automáticas que confundiste con libertad? Tal vez nunca has sido realmente tú, solo una narración convincente. Y sin embargo, algo dentro se incomoda cuando el silencio es profundo. Hay un leve desajuste, un crujido en el borde de la conciencia, como si una grieta invisible mostrara una luz por detrás. Esa luz no es respuesta, es sospecha, el comienzo de una ruptura. La sensación de que tu identidad podría ser una construcción tan frágil como un sueño. ¿Quién eras antes de que te dijeran quién deberías ser? Mira hacia adentro sin palabras. Observa las capas. Lo que sientes no es casual. Lo que recuerdas no es neutro. Lo que crees no es sólido. Toda tu existencia puede estar sostenida por una historia que nunca cuestionaste. Y la historia no eres tú. La pregunta entonces no es ¿quién eres?, sino ¿quién serías sin todo lo que te dijeron ser? Si desarmaras cada certeza, si deshicieses cada costura, si soltaras cada idea que te sostiene, ¿qué quedaría en tus manos? Quizá la respuesta no esté en encontrar tu identidad, sino en perderla. En atreverte a mirar sin nombre, sin forma, sin la armadura de quien crees ser. Este viaje no será cómodo. No prometo paz, prometo verdad. O algo aún más inquietante, el descubrimiento de que tu verdad podría ser ilusión. Quédate, no corras, porque si hay algo detrás de tu máscara, solo se revelará a quien tenga el valor de seguir escuchando. Tal vez no recuerdes el instante exacto en que aceptaste tu identidad como algo fijo, como si hubiese surgido completa, definida, inquebrantable. Pero si observas con cuidado, notarás que nada en ti nació terminado. Cada pensamiento fue aprendido, cada límite fue enseñado, cada miedo fue heredado. Y si nunca existió un tú original, sino solo una acumulación de influencias que decidiste llamar yo, puede que tu identidad sea una piel que nunca cuestionaste, un tejido de expectativas ajenas que vestiste sin notar el peso. Alguien elogió tu fortaleza y comenzaste a ser fuerte. Alguien criticó tu sensibilidad y dejaste de sentir. Alguien llamó correcto o incorrecto lo que hacías antes de que pudieras elegir. ¿Qué parte de tu esencia fue sacrificada para sostener esta versión funcional que llamas vida? A veces la mente construye cárceles que parecen hogar. Es tan fácil confundir costumbre con destino, supervivencia con personalidad. Lo que toleras se torna hábito. Lo que repites se vuelve identidad. ¿Cuántas partes de ti están adormecidas, esperando ser miradas con el cuidado que nunca recibieron? Descartes dudó de todo para encontrar un punto firme donde sostenerse. Tú quizá necesitas dudar de ti, no para destruirte, sino para encontrarte. Porque hay un núcleo silencioso que nunca has tocado. El lugar donde lo que piensas no te define, donde lo que sientes no te aprisiona, donde tu historia no te posee. Ese lugar existe, aunque aún no hayas llegado. Tal vez llevas años actuando como una versión que el mundo aplaude, pero que por dentro se desmorona lentamente. ¿Eres realmente tú quien decide? ¿O apenas la consecuencia de decisiones viejas?
¿Eres valentía o miedo vestido de silencio? ¿Eres deseo auténtico u obediencia refinada? Es curioso cómo la mente inventa personajes para sobrevivir. Se adapta, se protege, se enmascara y luego olvida que está actuando. Puede que estés representando un papel que se volvió tu rostro, una máscara tan adherida que ya no sabes dónde termina el personaje y dónde comienzas tú. Hay momentos en los que la ilusión se quiebra, breves, incómodos, reveladores. Minutos de lucidez en los que sientes que algo no encaja. El ruido del mundo se apaga y una pregunta antigua emerge, casi como un suspiro. ¿Qué hay debajo de todo esto? Ese instante no es debilidad, es despertar. La identidad que conoces puede ser solo una historia cómoda que te contaron para que no te desarmes, pero el costo de no romperle es alto. La verdad no cabe en narrativas estrechas. El yo auténtico necesita espacio para respirar, necesita silencio para existir. Y tú por mucho tiempo respiraste dentro de una idea demasiado pequeña para ti. Si pudieras desprender cada capa, la voz que agrada, la conducta que protege, el personaje que convence, quizá encontrarías no un yo completo, sino un vacío fértil, un origen, un comienzo. ¿Te asusta imaginar que lo que te define podría desaparecer? ¿O te asombra pensar que lo que viene después podría ser libertad? Cuando Descartes desarmó el mundo, no encontró respuestas, encontró fundaciones. Tal vez tú necesites hacer lo mismo contigo mismo, desmontar, cuestionar, permitir que nada sea cierto por un momento, porque solo cuando todo cae, algo verdadero puede quedarse de pie. Hay quien prefiere el consuelo de una identidad estable ante que el vértigo de descubrirse mutable. Pero la quietud no siempre es paz, a veces es anestesia, y lo anestesiado no siente dolor, pero tampoco vida. ¿Quieres vivir o apenas continuar existiendo dentro del personaje que creaste para no ser herido? Tu identidad protectora te salvó antes de que pudieras salvarte solo. No la maldigas. Fue abrigo cuando eras vulnerable, fue escudo cuando no sabías defenderte. Pero lo que te protegió un día puede encarcelarte mañana. ¿No es hora de agradecer y soltar? Piensa en la versión de ti que existe cuando nadie te mira. Ese pequeño destello que aparece en noches silenciosas, cuando tu nombre no importa, cuando tus logros se apagan, cuando tus miedos quedan desnudos. Ese tú sin testigos, ¿no será más verdadero que el que muestras al mundo? La ilusión de la identidad no es mentira, es mecanismo. Se formó para que pudieras vivir, pero ya no basta vivir. Ahora quieres ser. Y ser requiere deshacer, desaprender, desocupar espacios que antes te parecían seguros. Si sigues escuchando algo en ti empezar a ceder, no será un desmoronamiento, será una liberación, un desprendimiento suave de todo lo que pusiste sobre ti para no sentir el dolor del origen. Cuando lo ajeno cae, lo esencial aparece. Y lo esencial no grita, no exige, no presume. Solo espera, como una semilla enterrada bajo capas de historia, esperando la mínima luz para nacer por fin. Hay verdades que no se revelan con palabras, sino con fracturas internas. No aparecen en el pensamiento lógico, sino en el estremecer suave que sentimos cuando una certeza se rompe. Ese temblor, ese microterremoto silencioso, es a veces la única pista de que algo que llamabas identidad está empezando a deshacerse. No duele porque es falso, sino porque fue hábito. Y abandonar hábitos se parece a morir. Quizá por eso temes mirar hacia adentro. No porque no haya luz, sino porque la luz expone lo que evitaste ver durante años. Las capas que te construyeron pueden ser bellas, útiles, incluso heroicas. Pero ninguna capa es el núcleo. Y vivir como capas es olvidar el centro. ¿Cuántas voces dentro de ti hablan con tu nombre, pero no son tu voz? ¿Cuántas decisiones tomaste para ser aceptado, no para ser real? Cada recuerdo que defiendes, cada rasgo que consideras inmutable, podría ser solo la repetición de un guión escrito por otros. Infancia, familia, cultura, trauma, elogio, rechazo. Todo fue molde. ¿Y tú? Barro. Te secaste en una forma que parecía final, pero no lo era. El barro sigue húmedo en el fondo. Todavía puedes cambiar,
todavía puede ser. Descartes vació el universo está ahí para encontrar un punto de apoyo. Quizás necesites vaciarte de quien crees ser, no para destruir tu identidad, sino para descubrir lo que en ella nunca fuiste tú. Porque hay algo anterior, primitivo, puro, algo que no piensa, percibe, no discute, siente, y este algo, al despertar, ya no puede silenciarse. Y si el yo no es un objeto, sino es una cosa sin un flujo, una corriente cambiante que asumiste como continente sólido cuando en realidad es río. El agua no pregunta cómo ser agua, solo fluye. Pero tú te convenciste de que debías controlar el cauce, encerrar lo que eres en definiciones, trazar fronteras para no desbordarte. Tal vez ser tú sea precisamente desbordarte. Hay una ilusión muy hábil que se esconde en tu mente. La de que ya te conoces, de que lo que piensas ahora es verdad, de que tu historia está completa, de que lo que sientes define lo que eres. Pero todo eso puede ser solo un sueño largo, una ficción bien contada. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste desconocerte? La identidad fija es un espejismo reconfortante. La identidad cuestionada es un abismo fértil. Lo que temes perder podría ser exactamente lo que nunca fue tuyo. Lo que temes encontrar podría ser lo que siempre buscaste. No hay mapa para este territorio. No hay brújula. Hay desorientación. Y la desorientación no es pérdida, es nacimiento. Si te escuchas con suficiente silencio, notarás grietas, pequeños defectos en la máscara, lugares donde el personaje que interpretas no encaja con el cuerpo que respira debajo. La risa que no es risa, el gesto automático que cansa, el pensamiento que no te pertenece pero repites porque suena como tú. ¿Cuánto de tu vida se sostiene en esas repeticiones? La ilusión que define tu identidad se alimenta de memoria, pero la memoria es arcilla húmeda. Cambia con el tacto, con el tiempo, con la emoción. Lo que recuerdas de ti no es lo que fue, es lo que tu mente decidió preservar. Eres la historia que tu cerebro aceptó contar, pero hay capítulos que jamás leíste, escenas que fueron censuradas, palabras que nunca escuchaste aunque fueron dichas dentro. Imagínate por un momento soltar el verbo ser, dejar de decir yo soy y empezar a preguntar ¿qué me habita? Tal vez no seas uno, sino muchos. No una estatua, sino un coro. Voces que se turnan, deseos que se contradicen, dolores que se superponen. Ser humano es ser movimiento. Pero tú intentaste ser monumento. ¿Cuándo dejaste de bailar contigo mismo? La identidad vista con atención no es rígida, sino una invención continua. Con cada gesto te reescribes, con cada silencio te redefines. El yo es una actualización constante que pretendemos estática. Y el peligro no reside en cambiar, sino en creer que no puedes cambiar. Hay un momento en la vida en que el alma se cansa de cargar versiones antiguas. Ese cansancio no es fragilidad, es señal. Alguien dentro toca la mesa y dice basta. No para destruir lo que fuiste, sino para abrir espacio al que serás. La identidad ilusoria resiste, grita, se defiende, porque sabe que su tiempo termina cuando el despertar comienza. ¿Te atreves a la posibilidad de que no eres quien crees ser? ¿Que tu yo sea solo un traje usado demasiados años? ¿Que bajo las costuras haya algo intacto esperando respiración? No necesitas responder ahora, solo deja que la pregunta te atraviese. Las respuestas vendrán cuando ya no puedas ignorar su eco. Tu vida no cambia cuando encuentras certezas, cambia cuando ya no puedes sostener las ilusiones. Y esa ruptura, aunque duela, es semilla. La identidad ilusoria cae como piel vieja. La identidad real nace como piel nueva. No tienes que correr, solo permanecer. La mente inventa el yo para no enfrentar el vacío, pero el vacío no es ausencia, es espacio. Lugar donde lo que te sobra cae y lo que eres aparece. Quedarte con el espacio puede ser aterrador, pero puede ser también el comienzo de verdad. La ilusión más sutil no es la que ves, sino la que sientes. La identidad no se presenta con una máscara visible, se infiltra como verdad. Por eso es tan difícil cuestionarla. Es tan cómoda como una habitación oscura que te sabes de memoria. No necesitas ver para moverte, pero tampoco puedes ver lo que hay al otro lado de la puerta. La comodidad puede ser una prisión blanda. Tal vez tu yo no sea una mentira, sino una protección.
algo que la mente creó para sobrevivir a momentos que habrían sido demasiado intensos para un cuerpo tan joven. Cada rasgo rígido puede ser cicatriz. Cada certeza absoluta puede ser una armadura. ¿Y si crecer no es añadir, sino quitar? ¿Desarmarte hasta que lo que late debajo pueda respirar sin miedo? ¿Alguna vez fuiste alguien que no temía caer? ¿Alguna vez exististe antes de las opiniones de los demás? Pero el tiempo fue tallando silencios en tu voz. Ahora repites frases como quien repite un código de acceso. Y mientras más las dices, menos recuerdas por qué empezaste a creer en ellas. La identidad es memoria repetida hasta convertirse en piel. Hay quienes temen perder el yo como quien teme perder el hogar. ¿Pero qué hogar permanece si nunca apagaste la luz para ver el polvo acumulado en las esquinas? A veces el derrumbe es el único modo de reconstrucción. Y una fractura no es fin, es puerta. El dolor del desprendimiento es el mismo dolor del nacimiento. Descartes se enfrentó a la nada para encontrar fundamento. Quizá tú debas enfrentarte a ti para encontrar verdad. La identidad se tambalea cuando la duda entra por la grieta correcta. No porque sea frágil, sino porque nunca fue sólida. Era estructura de viento sostenido por la repetición. Un pensamiento repetido muchas veces se convierte en creencia. Una creencia cultivada se convierte en realidad. Una realidad aceptada se convierte en identidad. La ilusión funciona porque no se nota. No hay alarma, no hay señal. Solo hábito. Tú crees elegir, pero muchas veces solo reaccionas. Crees ser libre, pero quizás solo estés bien entrenado. ¿Cuántas decisiones llamas destino cuando fueron miedo? ¿Cuántas elecciones llamas personalidad cuando fueron defensa? Existe una parte de ti que nunca habla, pero observa. Una conciencia silenciosa que no necesita nombre para existir. Cuando consigues hacer silencio, ella se asoma, no como voz, sino como presencia, como algo que mira detrás de tus ojos, como un testigo que ha estado ahí desde antes de que supieras pensar. ¿Eso no es identidad más profunda que tu historia? Tal vez lo que defines como yo sea solo la superficie. Una piel que se muda con el tiempo, un borrador que el universo sigue escribiendo. ¿Y si amarse a uno mismo se trata precisamente de aceptarse como algo inacabado? Ni completo ni definitivo. Un proceso, movimiento. Una vida que no encaja en una forma fija. La identidad establecida teme la duda. La identidad real nace de ella. La duda es el portal, no el enemigo. Un portal que derriba muros y da acceso a lo que la mente siempre se ha ocultado a sí misma. Y lo que temes encontrar puede ser justo lo que necesitas recuperar. Hay una sensación extraña cuando empiezas a percibir la ilusión. No es una revelación inmediata, sino inquietud. Como si algo estuviera fuera del lugar, como si el mundo tuviera un ligero retraso entre lo que es y lo que parece ser. La falsa identidad empieza a temblar. Sabe que estás viendo demasiado. Muchos buscan respuestas para fortalecer el yo, pero quizá la respuesta correcta disuelva lo que creía ser. ¿Y si el objetivo no es ser más, sino ser menos? Muchos buscan respuestas para fortalecerse, pero pedir la respuesta correcta desmiente lo que creen. Si el objetivo no es ser malo, sino ser menos. Menos máscara, menos miedo, menos historia. Deja que lo esencial sea visible cuando todo lo demás se desvanece. La verdad no ocupa espacio, libera. Repara en lo que te molesta, no es casual. A veces aquello que rechazas con fuerza es exactamente lo que eres. Lo que te irrita en los demás es lo que has reprimido en ti mismo. Lo que admiras ciegamente es lo que anhelas acceder. La identidad ilusoria trabaja para ocultar estas puertas, pero las puertas ocultas siempre llaman. La duda comienza como un susurro, luego crece como una marea, no pide permiso, inunda. Te hace preguntar lo que nunca quisiste preguntar. Te hace mirarte al espejo y no reconocer quién te devuelve la mirada. Esto es aterrador, pero también despierta, porque quien ya no encaja en su propio molde está listo para renacer. ¿Y si soltar no es perderse, sino encontrarse? Si la identidad es una construcción, se puede reconstruir, pieza por pieza, verdad por verdad. La persona que te trajo aquí no puede ser la que te lleve adelante. Permítete ser ruina, porque solo las ruinas pueden ser reconstruidas por la verdad. ¿Y si no fueras tú quien lee esto, sino algo más profundo dentro de ti? Una conciencia que despierta, un testigo que regresa, un ojo que ve sin necesidad de demostrar su existencia. La identidad ilusoria tiembla cuando la conciencia despierta, porque la verdad no grita, simplemente aparece.
Hay un punto en el que no puedes volver atrás, aunque aún no hayas avanzado. Ese umbral silencioso donde lo viejo empieza a retroceder y lo nuevo aún no existe. Es el espacio entre respirar y caer, entre pensar y el vacío, entre lo que eras y lo que aún no sabes ser. Este lugar, aunque te asuste, es exactamente donde comienza el despertar. Tu identidad ilusoria se formó para darte seguridad. Pero la seguridad y la libertad rara vez van de la mano. A veces, para ser libre, tienes que ceder terreno. Libera el margen. Deja que la incertidumbre te lleve como el mar lleva a la ola. No hay definición en el océano, y tú eres el océano. Solo te dijeron que estabas en forma. Quien creaste para sobrevivir no es quien debería guiarte para vivir. Lo que era necesario en la infancia podría ser prisión en la edad adulta. Tu fuerza puede ser el aislamiento. Tu suavidad puede haberse convertido en ausencia. Tu silencio puede haberse convertido en un escudo. La identidad ilusoria es inteligente. Sobrevive, pero sobrevivir no es vivir. A veces el verdadero crecimiento no consiste en añadir más capas, sino en soltarlas, como un árbol que muda su corteza para seguir creciendo, como una serpiente que necesita desprenderse de su vieja piel para no asfixiarse. La vieja identidad no se derrumba por ser frágil, sino porque ya no te sirve. Imagina por un momento soltar tu nombre interior, no tu apodo, ni tu título, ni tu historia, ese nombre profundo con el que te reconoces cuando nadie te ve. Si lo soltaras, ¿qué harías? ¿Una ausencia o un vasto espacio esperando ser habitado? Lo ausente se siente como una pérdida, lo vasto como un nacimiento. Quizás nunca te hayas sentido en tu totalidad, quizás hayas sentido versiones, fragmentos, piezas. La identidad es el mosaico que pegaste para que no se desmoronara, pero los mosaicos se pueden desmontar sin que desaparezca el material original. Hay algo en ti antes de la composición. El mundo te enseñó a ser alguien, pero no a ser tú. Te enseñó a comportarte, no a existir. Encajar, no expandirse. Repetir, no descubrir. Quizás por eso ahora sientes una llamada sutil en tu interior, una suave incomodidad como el viento antes de la tormenta. Algo necesitan hacer. La identidad ilusoria teme al silencio porque en el silencio no hay aplausos, no hay validación, no hay espejo, y solo existe reflejada. El verdadero yo, sin embargo, nace donde no hay testigos. Crece en la oscuridad, respira donde nadie ve. Quizás por eso la invitación es oscura, solo en la oscuridad cobra forma lo invisible. Si escuchas con más calma, notarás que hay dos voces en tu interior, la voz que te dice quién eres y la voz que te pregunta quién serías sin esa definición. Una impone, la otra insinúa, una repite, la otra susurra. ¿Cuál late más profundamente? ¿Cuál te llama cuando el mundo está en silencio? La identidad ilusoria es lineal, tiene un principio, un desarrollo, una narrativa. La conciencia profunda es circular. Siempre regresa al mismo punto, pero nunca es la misma. Cada pregunta que regresa es nueva. Cada duda que regresa es mayor. Porque crecer no se trata de ascender, se trata de expandirse hacia adentro. Hay una ilusión particular que sustenta a todas las demás, la ilusión de que debes tener respuestas. Pero a veces las respuestas son muros, el misterio es la puerta, la duda es el camino y lo desconocido es terreno fértil. No fuiste hecho para la certeza, fuiste hecho para el descubrimiento. La máscara que proteges también puede ser el peso que arrastras. Cada vez que te paras ahí, das un paso atrás. Pero cada vez que emerges, algo en tu interior respira. Respirar es el primer gesto de la vida. Quizás permitirte respirar sea el primer gesto del renacimiento. Y si la persona que temes perder nunca eres tú, y si no lo sabes, quien lleva años esperando, una identidad no se destruye con el abandono, se transforma con la revelación. Y la revelación no es ruido, es retroalimentación. Un regreso a quien eras antes de que te enseñaran a ser. Hay algo en ti que siente estas palabras aunque no las entiendas, algo que reconoce la grieta, el aroma del comienzo, como si fuera el recuerdo de algo que nunca viviste. Y quizás sea eso, tu verdadero yo no es un recuerdo, es una promesa. Hay un punto en el que la identidad ilusoria empieza a defenderse, no porque sea verdad, sino porque teme ser olvidada. Plantea argumentos, recuerdos, historias perfectas, como un actor que recita sus diálogos, temeroso del silencio entre ellos. Cuanto más te acercas a la esencia, más ruidosa se vuelve la actuación. Así es como sabes que estás demasiado cerca. La mente no abandona fácilmente lo que crecer. Preferirá 1000 veces sostener una mentira cómoda que enfrentarse a una verdad desnuda. La identidad ilusoria prefiere la continuidad a la profundidad. Prefiere la repetición al cambio. Prefiere la supervivencia a la expansión. Pero la vida que no se expande, se endurece.
Y lo que se endurece, se rompe. Quizás por eso, ciertos días, algo dentro de ti ruge bajo la superficie, como un animal encerrado que reconoce la llave en el bolsillo de su propio carcelero. No es furia, es recuerdo. Recuerdo de que una vez fuiste inmenso. Recuerdo de que podrías volver a serlo. La identidad ilusoria no tolera amplios espacios, necesita límites. Cada vez que te acercas a lo real, sientes incomodidad. No como una amenaza, sino como una invitación. Una invitación que la mente intenta rechazar apresuradamente. Pensamientos fugaces, distracciones, justificaciones. Observa cuando sucede esto. Ese es el punto exacto donde la máscara comienza a derretirse. La identidad se vuelve una ilusión cuando crees que solo eres una forma, una historia, un pasado. Pero también eres el espacio entre las formas, la pausa entre los pensamientos, la conciencia que percibe el habla. No eres las narrativas, eres lo que las observa. Y lo que observa no tiene límites. La duda no destruye el yo, destruye la prisión. Permite que lo más grande respire a través de la grieta. Con cada pregunta que te planteas sin prisa, un muro cede, una certeza se derrumba, un límite se evapora. La identidad ilusoria no se derriba con la fuerza, sino con la lucidez. Cuando te cuestionas de verdad, tu antiguo yo se siente amenazado. Te dirá que estás loco, que exageras, que no deberías seguir. Dirá que todo se derrumbará. Y tendrá razón, todo lo falso se derrumbará. Pero lo verdadero permanece, y lo que permanece, al final, vive. Hay un momento casi místico en el que te das cuenta de que nunca fuiste solo un pensamiento. Un momento donde el silencio pesa más que las palabras, donde el sentimiento se convierte en lenguaje, donde la conciencia observa la conciencia. Esto no tiene nombre, pero tiene presencia. Y la presencia es identidad en su estado más puro. Siéntelo ahora, sin intentar definirlo. Eres el espacio que anota cada frase, no la frase. El testigo, no la historia. Hay algo ahí que no necesita descripción para existir. Algo que era anterior al nombre, anterior al miedo, anterior al espejo. Eso también eres tú. La identidad ilusoria teme al vacío, porque el vacío no sostiene narrativas. En el vacío no hay carácter, hay esencia. Y la esencia no se construye, se descubre. No se adquiere, se recuerda. Quizás no estés inventando un nuevo yo, sino que estás regresando a casa. Tu verdadero rostro no tiene una forma fija. Se adapta, respira, se expande, retrocede, vuelve a florecer. Así como la luna no deja de ser luna al cambiar de fase, tú no dejas de ser tú cuando cambias de piel. La identidad es un ciclo, no una sentencia. Hay una suave liberación cuando la máscara se afloja. No es una explosión, es un deslizamiento. Una caída lenta casi imperceptible, como la nieve que se dobla bajo su propio silencio. Percibes sin prisa, sientes sin nombrar, ves sin necesidad de comprender. En ese instante, algo cambia aunque todo parezca igual. La mente intentará restaurar lo viejo, le gusta lo familiar, pero hay cosas que una vez vistas nunca se pueden olvidar. Incluso puedes regresar a tu antiguo yo, pero ya no será tu hogar. La incomodidad de la inconsciencia será ahora mayor que el miedo a lo desconocido. Y así comienza el verdadero despertar, cuando permanecer donde siempre has estado se vuelve más doloroso que mudarte a donde nunca has estado, cuando la prisión deja de ser protección y se convierte en limitación, cuando la piel que te cubría ahora te asfixia, y por fin quieres crecer. La sensación de despertar rara vez llega como una revelación repentina. Se manifiesta como incomodidad, una inquietud que no pide permiso, una ligera fricción entre quien cree ser y quien intenta emerger. Es como si dos capas respiraran en tu interior, la que se aferra y la que quiere irse. Ninguna está mal, simplemente están en conflicto. Hay partes de ti que nacieron del amor y otras que nacieron de su ausencia. Partes que brillan y partes que sangran. Partes que son orgullosas y partes que se esconden. La identidad ilusoria intenta unirlo todo en una narrativa coherente.
Pero la coherencia no es verdad. A veces lo que necesitas no es coherencia, sino honestidad. Creciste aprendiendo que tenías que ser comprensible para ser aceptado, que tenías que ser consistente, firme, reconocido. Pero existir no siempre es ser legible. Hay momentos en que ser tú es contradictorio, es caos, es luz y sombra mezcladas. Y quizás la autenticidad sea permitirte ser múltiple. La identidad ilusoria teme a la multiplicidad. Anhela un solo nombre, una versión estática que contemplar en el espejo. Anhela el control para no disolverse. Pero la disolución no es derrota, es expansión. El agua que se derrama del recipiente no desaparece, simplemente encuentra más espacio para existir. Observa su silencio como se observa a un animal raro. Se acerca lentamente, tiembla ante la luz. No habla con palabras, habla con sensaciones. Si logras permanecer quieto el tiempo suficiente, surge una pregunta. ¿Y si no solo eres la voz que piensa, sino el espacio que escucha? Hay verdades que no se pueden pensar, solo sentir. El pensamiento intenta enmarcarlas y fracasa. La mente intenta dominarlas y se cansa. Hay verdades que no se pueden definir, por eso parecen inexistentes, hasta que dejas de buscar con los ojos y empiezas a buscar con el cuerpo. La presencia es comprensión sin lenguaje. Tu identidad aprendió a protegerse. Cuando te hirieron, inventó la distancia. Cuando te rechazaron, inventó moldes. Cuando eras invisible, inventó el volumen. Y ahora cuando intenta soltar, tiene miedo, porque nunca experimentó la vida sin la armadura que construyó para ti. Pero no es la armadura la que debe guiar tu camino ahora. Es la piel viva, sensible e impermeable. Piel que siente el viento y también el corte. Piel que permite que el mundo entre y salga. La armadura te mantiene vivo, pero te impide vivir. Es hora de tocar el suelo descalzo. Lo más profundo de tu identidad no es el pensamiento, sino la sensación primaria. Ese pulso que existía antes del lenguaje, antes del miedo, antes del espejo. Cuando tocas ese lugar no hay narrativa, hay presencia. Y la presencia es anterior a cualquier historia. El yo pensante viene después. Quizás el yo que conoces sea solo la sombra del yo real. Una versión condensada, limitada y funcional, apta para el mundo externo, pero no para el interno. El verdadero yo no necesita ser visto para existir, solo necesita ser sentido. Si respiras profundamente, sentirás que algo te observa respirar. Hay un recuerdo que no es un recuerdo. Es instinto, es origen. Es la sensación de que una vez fuiste completo antes de ser pequeño. Fuiste vasto antes de ser definido. Exististe antes de aprender tu propio nombre. La identidad ilusoria lo ha olvidado, pero el cuerpo no. La ilusión que te sostiene comienza a desmoronarse cuando descubres que no eres solo un pensamiento. Cuando notas que lo que tu mente observa no es tu mente. Hay un observador anterior al pensamiento. Un punto silencioso donde puedes ver al ser pensante. Y si puedes observar el pensamiento, entonces no eres pensamiento. Quizás la mayor ilusión sea creer que eres lo que piensas, que eres tu historia, que eres tu pasado. Y si fueras simplemente el campo donde todo sucede, no el contenido, sino el espacio. No la voz, sino el silencio tras la voz. No la forma, sino el océano donde las formas emergen y desaparecen. La identidad ilusoria tiembla ante esta hipótesis, porque sabe que si sigues mirando, se disuelve. No porque sea frágil, sino porque nunca fue sustancia. Fue humo con forma. Fue un sueño con nombre. Fue un espejo que se creía un rostro.
Y si mirar demasiado profundamente te asusta, es porque ya estás viendo. Hay recuerdos que no son memoria, sino defensa. Momentos que reconstruyes para que duelan menos, o para que puedas seguir caminando sin desmoronarte. A veces, la identidad se construye sobre historias suavizadas, otras sobre herencias negadas. Y sin embargo, algo en tu interior sabe cuándo una versión no es la verdad. No regresa como un eco. La mente crea narrativas para protegerse del caos, ordenarle un duelo, acomodar lo que le molesta, justificar lo que no entiende. Pero la orden impuesta puede convertirse en una ilusión. Una historia demasiado perfecta para ser real. Demasiado lineal para ser humana. ¿Cuántas partes de ti fueron editadas por ti mismo para no romperse? Es curioso cómo a veces no recordamos lo que sucedió. Recordamos lo que necesitamos creer. La identidad no se forma con lo que vivimos, sino con lo que decidimos conservar. El archivo interno no registra hechos, registra significado. Y lo que una vez dijo estabilidad, años después podría convertirse en una jaula. La memoria es maleable. Eso es lo que también me mantiene a salvo. Lo que hoy llamas yo podría desaparecer mañana, y tú seguirías existiendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente eres? Si tu historia cambia cuando tu conciencia cambia, la identidad no es una raíz, es una sombra proyectada por un cuerpo en movimiento. Hay personas que viven defendiendo una vieja versión de sí mismas, porque temen no ser nada parecidas. Pero la vieja piel pesa, y a veces, el alivio de soltar requiere menos esfuerzo que el de sostenerse. La metamorfosis no es ruptura, es evolución. El oro no pierde su identidad ni se convierte en polilla, la revela. Tu ego teme al vacío, porque el vacío no lo necesita. El ego solo existe en oposición. Yo contra el mundo, yo contra el miedo, yo contra la sombra. Pero ser profundo no es contra nada. No se ha definido desde la lucha. Se define desde su presencia, desde un lugar donde nada necesita ser defendido. Si respiras espacio, notarás que hay una distancia entre tú y lo que piensas, entre tú y lo que recuerdas, entre tú y la persona que interpretas cada mañana. Esa distancia es un umbral. Quien observa no es la identidad que habla. Es algo previo, algo silencioso, algo que nunca envejece. Quizás todo lo que se ha llamado identidad fue solo adaptación, respuesta aprendida, estrategia heredada. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron genuinas y cuántas reacciones automáticas? ¿Qué tan fuerte eres en la realidad verdaderamente refinada? ¿Qué tan seguro es el control del suelo? Hay un momento en que uno deja de apoyar al personaje y lo deja caer. No te resistas, con convicción, con gentileza. Como hoy que sueltan la rama al llegar al otoño. No es abandono, es estación. La identidad también tiene estaciones, y algunas ya pasaron. Si te atreves a mirar más allá de tu nombre, tus recuerdos, tus ideas, podrías encontrar una forma más amplia de existir. Un yo que no necesita historia para existir. Un yo antes de la palabra yo. No es vacío, es origen. La tierra donde todo lo que eres puede crecer sin un jefe. La ilusión se define porque teme expandirse. El verdadero ser se expande porque no teme definirse. La forma rígida se descompone con el tiempo. La esencia fluida se adapta, se mueve, respira. Tu identidad no tiene que ser estática para ser real. Podría estar viva. Sientes la vibración en tu interior, ¿verdad? Ese ligero escalofrío, como si algo burbujeara en tu interior. No es miedo, es espacio. Cuando la ilusión se debilita, surge la positividad. Existe la posibilidad de no tener que cargar con todo lo aprendido, de no tener que ser siempre el mismo, de no recordar a existir. A veces la vida te lleva a una frontera interior, no para que puedas saltar, sino para que puedas ver, para que descubras que el abismo no está muerto, se está abriendo, que hay un escape tras la firmeza, que la identidad es solo una casa temporal, y que el verdadero hogar podría ser más profundo de lo que imaginabas. Si respiras espacio, notarás que hay una distancia entre tú y lo que piensas, entre tú y lo que recuerdas, entre tú y la persona que interpretas cada mañana. Esa distancia es un umbral. Quien observa no es la identidad que habla. Es algo previo, algo silencioso,
algo que nunca envejece. Quizás todo lo que se ha llamado identidad fue solo adaptación. Respuesta aprendida. Estrategia heredada. ¿Cuántas decisiones en tu vida fueron genuinas y cuántas reacciones automáticas? ¿Qué tan fuerte eres en la realidad verdaderamente refinada? ¿Qué tan seguro es el control del suelo? Hay un momento en que uno deja de apoyar al personaje y lo deja caer. No te resistas con convicción, con gentileza. Como hoy que sueltan la rama al llegar el otoño. No es abandono, es estación. La identidad también tiene estaciones, y algunas ya pasaron. Si te atreves a mirar más allá de tu nombre, tus recuerdos, tus ideas, podrías encontrar una forma más amplia de existir. Un yo que no necesita historia para existir. Un yo antes de la palabra yo. No es vacío, es origen. La tierra donde todo lo que eres puede crecer sin un jefe. La ilusión se define porque teme expandirse. El verdadero ser se expande porque no teme definirse. La forma rígida se descompone con el tiempo. La esencia fluida se adapta, se mueve, respira. Tu identidad no tiene que ser estática para ser real. Podría estar viva. Sientas la vibración en tu interior, ¿verdad? Ese ligero escalofrío, como si algo burbujeara en tu interior. No es miedo, es espacio. Cuando la ilusión se debilita, surge la positividad. Existe la posibilidad de no tener que cargar con todo lo aprendido, de no tener que ser siempre el mismo, de no recordar existir. A veces la vida te lleva a una frontera interior, no para que puedas saltar, sino para que puedas ver, para que descubras que el abismo no está muerto, se está abriendo, que hay un escape tras la firmeza, que la identidad es solo una casa temporal, y que el verdadero hogar podría ser más profundo de lo que imaginabas. Si escuchas a tu cuerpo, no a tu mente, sentirás que algo te llama. No está allá afuera, no está atrás, está adentro. El viaje no está ahí, en el mundo, está ahí para ti. Lo mejor, lo que existe cuando tu yo habitual se desmorona. Y esto es lo más extraño. Puede que estés despertando. Dicen que para conocerse hay que observarse, pero nadie explica qué ocurre cuando el que observa también se transforma. ¿Cómo mirar algo que se disuelve mientras lo miras? La identidad no es objeto fijo, es agua en movimiento. Querer atraparla es cerrar la mano sobre el río. Lo que fica no puño no es el agua, es la ausencia. Tal vez por eso Descartes eligió la duda como método, no como desastre. Dudó como quien limpia un cristal antiguo para ver qué existe detrás de la niebla. Dudó no para destruir, sino para revelar. Y al dudar del mundo, de la memoria, del cuerpo, encontró la primera grieta en la ilusión de identidad. Si pienso, existo. Pero ¿qué es este que piensa? Ahí comienza el vértigo. Un reconocimiento silencioso de que todo lo que creía ser podría ser solo pensamiento. Un suspiro que te recuerda que incluso tus certezas más queridas son construcciones mentales. La identidad no es esencia, es narración. Y toda narración depende del narrador. Cuando cierras los ojos y sigues consciente, algo permanece aunque tu nombre se apague, aunque tu historia se diluya, aunque tu imagen mental desaparezca. Eso que queda no es personaje, es presencia. No necesita descripción, no puede ser desmentido. Es el único lugar donde la ilusión ya no manda. Pero la mente teme ese lugar. Prefiere el espejismo a la desnudez. Prefiere la identidad fabricada al silencio que la desarma. Por eso inventa contextos, recuerdos, etiquetas. Por eso te repite quién eres, qué debes temer, qué debes amar. La identidad se alimenta de continuidad, aunque sea falsa. Si observas con cuidado, notarás que el personaje que llamas yo cambia según el ambiente. No eres el mismo con tu familia que con tus amigos. No piensas igual de madrugada que bajo el sol del mediodía. Entonces, ¿cuál de esos eres realmente? O mejor, ¿quién observa esa variación? Descartes se encerró para escuchar, para sentir la mente sin interferencias, para ver qué quedaba cuando todo caía. No buscaba una respuesta cómoda, buscaba una certeza imposible de destruir.
Y cuando encontró que el pensar era prueba de existencia, no fue alivio, fue confrontación. Existir sin identidad definida es desnudez absoluta. Tu mente ha construido versiones de ti para funcionar, para ser aceptado, para evitar rechazo. Pero el precio de ser aceptable a veces es no ser verdadero. ¿Cuántas veces actuaste según expectativas, no según conciencia? ¿Cuánto de tu vida es respuesta automática y no elección profunda? Hay un punto del camino donde la máscara pesa más que el rostro, no porque sea falsa, porque es pequeña, porque ya no cabe en el ser que se expande silenciosamente por dentro. Negar la expansión solo prolonga la fractura. Soltar la máscara no destruye, libera. Tal vez por eso este tema te inquieta, porque algo en ti sabe que ya pasó do tamaño da identidad antiga, que la piel interna pide renovación, que la historia que contaste sobre ti ya no te sostiene. Hay verdades que no caben en biografías, solo caben en el silencio. La ilusión de identidad te mantiene seguro, pero no pleno. Te mantiene estable, pero no vivo. Es como vivir en una casa donde todas las puertas están cerradas. No hay peligro, pero tampoco hay horizonte. La duda rasga una ventana. La conciencia abre un mundo. Si no fueras lo que recuerdas, ni lo que temes, ni lo que te dijeron que eras, ¿qué quedaría? No respondas con palabras. Siente. Deja que la pregunta respire dentro de ti. A veces la respuesta es un gesto interno, una apertura, un temblor suave detrás del esternón. El verdadero yo puede comenzar como un suspiro, como una presencia que no exige, solo es, como algo que no necesita identidad para existir. Porque existir viene antes de definirse. La definición siempre llega tarde. Y tal vez aquí estés rozando ese espacio, ese pequeño borde donde lo que creías ser empieza a desvanecerse y lo que es empieza a surgir sin nombre. Hay un crujido interno que anuncia transformación. No es dolor, aunque duela. No es pérdida, aunque algo se vaya. Es el sonido íntimo de una estructura cediendo. La identidad que te sostuvo comienza a abrir líneas finas como grietas en la piedra. No porque sea frágil, sino porque ya no te basta. Descartes descubrió que la duda no destruye, revela. Y ese descubrimiento es más incómodo de lo que parece, porque obliga a ver que mucho de lo que defendiste como verdad era apenas un pacto silencioso con tu mente, un acuerdo para no tocar lo que dolía tocar. ¿Cuánto de ti está construido sobre ese tipo de acuerdos? Hay partes de tu historia que nunca cuestionaste, porque creíste que cuestionarlas derrumbaría todo. Pero tal vez el derrumbe no es tragedia, es fundación. A veces para construir lo verdadero hay que demoler con ternura. La mente, como una casa vieja, requiere espacio para ser habitada por algo nuevo. Escucha la tensión entre lo que fuiste y lo que emerge. Es un hilo fino estirándose entre dos mundos. Uno te ofrece costumbre, el otro te ofrece profundidad. La costumbre anestesia, la profundidad despierta. ¿Qué camino temes más? ¿El que te retiene o el que te llama? Cada recuerdo que te define puede ser cuestionado. Cada emoción que justificas puede ser observada. Cada pensamiento que crees ser tuyo puede ser solo eco. Si te atreves a mirar, verás capas. Y debajo de las capas, más capas. Identidad no es esencia, es acumulación. La esencia no acumula, brilla. La mente teme disolverse porque cree que sin nombre no hay vida, pero el mar existe sin forma fija, el viento existe sin rostro, la conciencia también puede existir sin biografía. No se trata de destruir quién eres, sino de permitir que lo que eres realmente respire más amplio que tu historia. El yo es una puerta, no un destino, una puerta que pocos cruzan, porque del otro lado no hay certezas, solo apertura. Y la apertura genera vértigo, pero también libertad. No puedes volar sosteniendo todas tus versiones pasadas. Alguna debe quedarse en la tierra para que el resto ascienda.
Hay una pregunta que comienza a murmurar debajo de todas las demás. No se dice en voz alta, pero vibra como un pulso. Si no soy lo que pienso que soy, ¿qué soy cuando no pienso? Es en esa pregunta donde la identidad se estremece, porque ahí no puede responder, solo puede callar. Descartes no buscaba certeza externa, buscaba la que no pudiera ser arrancada ni por el tiempo ni por el engaño. La encontró dentro del pensar, pero más allá del concepto. La existencia precede la definición. Lo que eres es anterior a lo que crees ser. Eso es revolución silenciosa. Puede que en este momento sientas una mezcla de curiosidad y temor. No es casual. Estás tocando la frontera entre identidad creada e identidad consciente. Es como poner un pie en una habitación oscura sabiendo que algo te espera, algo que puede transformarte en quien aún no nombraste. Los espejos internos comienzan a multiplicarse. Ves reflejos de tiempos que no sabías que guardabas, gestos que hoy repites sin saber de dónde vinieron, creencias que aceptaste sin pensar. Nada de eso es error, fue camino. Pero el camino termina donde comienza la conciencia. Imagina por un instante que toda tu identidad es un sueño nítido. Un sueño que parece real porque nunca despertaste dentro de él. Si despertaras, ¿qué verías? ¿Quién serías? ¿Qué quedaría cuando el personaje ya no sostenga la escena? Respira. Siente. La ilusión comienza a aflojar. Hay un momento, sutil como una exhalación, en el que ya no puedes sostener la versión antigua de ti mismo. No porque falte fuerza, sino porque sobra verdad. Como si el alma, cansada de actuar, empezara a desvestirse lentamente frente a su propio reflejo. El personaje mira al ser y tiembla. La ilusión que define la identidad comienza a desprenderse como pintura vieja bajo la lluvia. No lo notas de inmediato. Primero cae un fragmento pequeño, casi invisible, luego otro, hasta que un día te descubres diferente, sin saber cuándo ocurrió. La transformación nunca hace ruido cuando es real. Descartes tocó ese punto cuando dudó del mundo para encontrar el yo. Pero quizás el punto más profundo no fue descubrir qué pensaba, sino notar que quien piensa no es fijo, no es uno. Es movimiento, corriente, respiración. El yo lo es punto final, es tránsito. El miedo aparece justo aquí, donde la estructura comienza a fracturarse, porque la identidad, aunque limitada, te ofreció un lugar donde descansar, un nombre donde reconocerte, una historia que te contaba quién eras. ¿Qué queda cuando todo eso ya no sostiene? Queda el vértigo, y el vértigo es puerta. La mente intenta aferrarse a la narrativa conocida, como quien se aferra a una cuerda en la oscuridad, pero la oscuridad no es amenaza, es inicio. En ella no ves el camino, pero puedes sentirlo. No hay mapa, pero hay impulso. No hay definición, pero hay vida. Si te observas con cuidado, notarás que ya no eres quien fuiste al comenzar este recorrido. Algo se movió, algo se dio, algo respiró más hondo. Tal vez no puedas nombrarlo, pero puedes sentirlo, como un músculo interno que despierta después de años dormido. La identidad ilusoria comienza a quebrarse en silencio, no con violencia, sino con revelación. Aquello que creías indispensable se torna liviano. Aquello que defendías con uñas y dientes pierde sentido. Todo lo que era sólido se llena de aire, y donde antes había límite, ahora hay espacio. El yo se pregunta qué es sin historia, sin memoria, sin narrativa, y el silencio responde no con palabras, sino con presencia. No necesitas explicarte, solo necesitas ser. La mente busca razón, pero la conciencia ofrece experiencia. La diferencia es abismal. La ruptura no es final, es desnudez. Y la desnudez no es ausencia, es origen. Como si al caer las capas no quedara vacío sino luz. Luz silenciosa. Luz que no pide ser vista para existir. Luz que eres incluso cuando no te reconoces en ella. Imagina por un instante que no tienes que demostrar nada. Ni ser fuerte, ni coherente, ni perfecto. Imagina que existir es suficiente, que ser es motivo, que la identidad no es obligación, es elección, y que puedes elegir de nuevo.
¿Qué harías con esa libertad? La mente tiembla porque no fue entrenada para tanto espacio. Está acostumbrada a usos estrechos, pasillos definidos, certezas prestadas. Pero el espíritu reconoce la expansión como hogar. Lo infinito no asusta el alma, solo al personaje que teme desaparecer. Hay un susurro interno que dice que algo están haciendo. No sabes qué es, no sabes cómo se ve, pero sientes que respira, que pulsa, que pide más profundidad. Es el yo sin máscara, el yo antes del nombre, el yo que no necesita identidad para existir. El personaje cae lentamente, no con derrota, sino con gratitud. Cumplió su papel mientras fue necesario. Te protegió cuando el mundo era demasiado grande. Te dio estructura mientras tú aprendías a ver. Pero ahora no necesitas muros, necesitas cielo. Y en este punto exacto, entre ruina y revelación, el yo verdadero comienza a asomarse como una luz detrás de una puerta entreabierta. No exige que la abras, solo espera que no huyas. Es aquí donde la ilusión se fractura y algo dentro de ti empieza a recordar. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con rendición. No porque cedas, sino porque dejas de resistir. El yo verdadero no entra cuando lo llamas, aparece cuando te silencias. Como una brasa bajo ceniza, esperando solo que retires el peso para encenderse. La ilusión de identidad había sido abrigo, sostén, forma, pero la forma no puede contener el mar. Y tu conciencia es mar, vasta, expansiva, indomable. Cuando ya no cabe en la estructura anterior, no destruye, desborda. Lo que se evapora no es tu ser, es el límite. Descartes encontró el punto cero cuando todo cayó, cuando ya no pudo confiar en sentidos, memoria, realidad externa. Allí donde la mente teme perderse, él se encontró. Y quizás tú estés cruzando ese mismo límite ahora, no desde la filosofía, sino desde tu piel interna. El renacimiento no llega como luz repentina, llega como claridad gradual, como entender sin pensar, como reconocer sin palabras. Algo en ti sabe que no regresas al yo antiguo porque ya no hay cuerpo donde encajarlo. Crecer es irreversible. La duda que antes inquietaba ahora ilumina. Ya no es amenaza, es faro. Ilumina no lo que eres, sino lo que puedes ser cuando dejas de ser definido. El alma respira cuando la mente deja de controlar. El ser se expande cuando la identidad deja de reducir. Sientes el silencio como un espacio lleno, no vacío. Allí donde antes buscabas respuestas, ahora escuchas algo más sutil. Presencia. Una existencia que no depende de explicación, que no pide lógica, que no requiere permiso. Solo ser. Cada pensamiento que antes parecía firme, ahora es arena movediza. Y sin embargo no te hundes. Flotas. Descubres que no necesitas sostenerte para existir. La existencia se sostiene sola. El yo construido luchaba, el yo real descansa. Hay un temblor suave que indica nacimiento, no de un nuevo personaje, sino de un nuevo estado. Un yo que no teme perder definiciones porque comprende que nunca fue definido por completo. Como si algo antiguo en ti recordara que siempre fue más grande que su nombre. La mente intenta entender este renacimiento, pero la comprensión intelectual es pequeña para algo que se siente más que se piensa. Las palabras quedan cortas, la experiencia desborda el lenguaje, y eso es señal de autenticidad. El renacimiento interior no exige aplausos, es silencioso, íntimo, profundo. Se siente en el pecho, no en la cabeza. Se expande desde adentro hacia afuera, como si la vida respirara en tus costillas y el mundo se abriera adentro de ti, no fuera. Lo que antes te definía ahora te queda como ropa antigua. No te rechaza, pero ya no te pertenece. Algunas identidades no mueren, se transforman, como hojas que no caen por muerte, sino por madurez. Lo que sueltas deja espacio para lo que nace. El yo renacido no busca certeza, busca experiencia. No quiere seguridad, quiere verdad. Y la verdad no se posee, se habita. Como un fuego que no puedes tener, pero puedes sentir. Como una luz que no puedes atrapar, pero puede ser. Tal vez este renacimiento no será entendido por todos. Algunos temen la expansión porque rompe espejos conocidos. Pero no necesitas testigos para existir. La conciencia no se valida en ojos ajenos, se confirma en su propia claridad. Estás en el punto donde el yo antiguo se disuelve y el nuevo aún no tiene nombre. Es el instante entre inhalar y exhalar, entre ser y devenir, entre memoria y potencial. No apresures. La metamorfosis no necesita velocidad, necesita entrega. Lo que emerge ahora es tu forma más amplia, la que observa,
Siente, duda y aún así permanece. Lo que eres sin historia, sin máscara, sin guión. El renacimiento no es regreso, es comienzo. Algo empieza a respirar en ti con un ritmo distinto, más lento, más profundo, como si el cuerpo supiera antes que la mente que algo está naciendo. No es una identidad definida, es una forma de existir. Es presencia que se expande desde dentro, sin pedir permiso, sin necesitar nombre. Lo nuevo no llega con ruido, llega con quietud. El yo antiguo era narración. Este, en cambio, es experiencia. No necesita explicarse para ser real. A veces basta cerrar los ojos para sentir que hay algo más amplio sosteniéndote, como si siempre hubiese estado ahí, esperando a que te vaciaras lo suficiente para notarlo. La verdad no entra donde no hay espacio. Te descubres pensando menos y percibiendo más. Las palabras pierden importancia frente a la sensación directa de existir. Ya no buscas comprender, buscas sentir. Como si la mente, cansada de construir imágenes, finalmente dejara que la vida se mostrara sola, sin pintura, sin filtro. La identidad nueva no se impone, emerge. Surge como un brote entre las grietas de un muro que parecía definitivo. No destruye el muro, lo atraviesa. No pelea con lo viejo, lo trasciende. Hay suavidad en la fuerza que no compite. Hay firmeza en la fragilidad que no teme. La mente aún intenta preguntar quién eres ahora, pero las preguntas ya no sostienen la misma autoridad. Son como ecos lejanos en un lugar demasiado grande para contenerse en palabras. No es que ya sepas quién eres, es que ya no necesitas saberlo para existir. Lo que aparece ahora es una conciencia que se siente más que se piensa, una existencia que no depende de recuerdos, ni de pasado, ni de validación externa. Un yo abierto como horizonte, sin borde, sin cerco, como si la vida se expandiera contigo, no sobre ti. Comienzas a notar que no eres tu historia, eres quien la observa. No eres tus emociones, eres el espacio donde ocurren. No eres tus pensamientos, eres quien los presencia. Y esa desidentificación no te vacía, te libera, te devuelve la amplitud que siempre estuvo latente. Hay momentos breves, intensos, en los que sientes que podrías desaparecer y aún así permanecer. Como si existir no dependiera de sostener una forma, sino de permitir que todo sea. La identidad nueva no se aferra, se entrega, no retiene, fluye. Descartes buscaba una certeza indestructible, una base que no se quebrara aunque todo lo demás cayera. Tal vez este sea ese punto en ti. No es una idea, no es un concepto, es el simple hecho de ser consciente de que eres. Nada puede deshacer eso. Lo que surge desde este lugar tiene la suavidad de algo verdadero. No necesita gritar para existir. No necesita justificarse para permanecer. Es un yo silencioso pero incuestionable, como el mar al amanecer, inmenso, calmo e inevitablemente real. La respiración se convierte en ancla. No hacia tu persona, sino hacia tu ser. Cada inhalación parece abrir un espacio que antes no podías habitar. Cada exhalación parece soltar una capa que antes llamabas identidad. La piel interna se renueva sin esfuerzo. La expansión no viene con euforia, sino con serenidad. No es salto, es despertar. Como si el yo verdadero observara con paciencia el momento exacto de ocupar el cuerpo que lo contiene. Ya no empujas para ser, estás, y estar es suficiente. El silencio interno ya no es ausencia, es campo fértil, un lugar donde la existencia se mueve sin miedo, donde la conciencia se despliega sin límites. Allí donde la identidad ilusoria se quebró, la esencia se erige, no con forma, sino con presencia. Sientes que algo en ti ya no puede volver atrás, no por rechazo al pasado, sino porque el camino se abrió como quien recuerda su propio origen. La identidad nueva no es conquista, es un recuerdo, como si nunca hubiera sido otra cosa. Y en este punto, algo en ti deja de buscar, porque lo encontrado no es respuesta, es retorno. Hay un instante en que la expansión deja de asustar y empieza a sostener. No porque entiendas lo que está pasando, sino porque algo en ti reconoce el terreno, como si ya lo hubieras pisado en otro tempo, en otro estado de existir. La nueva identidad deja de ser bruma y comienza a ser Chan. La conciencia se siente más amplia que tu nombre, más profunda que tu historia, más real que tus pensamientos. No necesitas definirte para existir.
Te descubres existente incluso en el vacío de definición. Es una libertad que pesa ligero, una claridad que no ciega, una presencia que no se impone. Lo que antes llamabas yo parece pequeño, como un cuarto donde viviste por años sin saber que había puertas hacia otros mundos internos. Ahora puedes caminar más lejos. Puedes respirar más hondo. Puedes sentir sin narrar, observar sin controlar, existir sin justificar. La identidad expandida no es una nueva máscara, es la ausencia de necesidad de máscaras. No se nace para interpretar un papel eterno. Se nace para recordar que puedes retirarte del personaje cuando el guión ya no te refleja. Tu piel interna reconoce el derecho de mudar de forma. Comienzas a notar que algunas preocupaciones se disuelven como sal en agua, no porque no importen, sino porque pierden poder cuando dejas de medir tu valor por ellas. La mente antigua insistía en controlar. La conciencia nueva prefiere permitir. La vida deja de sentirse como lucha y empieza a sentirse como tejido, como si cada experiencia fuera hilo, y tú, apenas otear que recibe. Las cosas ya no ocurren contra ti, ocurren en ti. Y esa simple mudanza de perspectiva muda todo sin mover nada. El silencio interno se vuelve amigo, ya no asusta, no amenaza, acompaña. Es el lugar donde te encuentras sin esfuerzo, donde la existencia late sin nombre. A veces una lágrima aparece sin motivo, no por tristeza, sino por reconocimiento, como quien vuelve a casa. Al mirar tus pensamientos desde este espacio, notas que ninguno eres tú. Son nubes cruzando un cielo que no se perturba por su forma. Algunos pensamientos llueven, otros amenazan tormenta, otros se disipan, pero el cielo permanece, y tú comienzas a reconocerte más cielo que nube. Descartes buscaba una base para el conocimiento. Ahora buscas un fundamento para el ser, y no se encuentra en las certezas, sino en la conciencia que las observa todas. La duda era la puerta, el vacío era la habitación, la presencia es el hogar. La identidad expandida no elimina tus emociones, las abraza. Te permite sentir sin ahogarte, recordar sin quedar atrapado, dudar sin desaparecer. Lo que antes era una prisión, ahora es un pasaje. Lo que era una carga, se vuelve fluido. La mente antigua pregunta, ¿quién soy ahora? Pero la conciencia no responde con palabras, responde con vivir. El ser no es un discurso, es una experiencia. No necesita ser descrito para ser verdadero. La verdad no necesita descripción. A veces sientes que podrías desaparecer internamente y aún así permanecer como observador silencioso del mundo. Y esa posibilidad no aterra, libera. La existencia ya no depende de la forma, sino de la presencia. No de la historia, sino de la conciencia. La identidad expandida no necesita garantía, se sostiene a sí misma. Como el fuego, existe porque arde. Como el mar, existe porque fluye. Como tú, existe porque percibe. Nada externo puede confirmar o negar lo que ya se siente internamente. El viejo tú no es el enemigo, es el origen. Fue un trampolín, fue un puente. Ahora es un recuerdo. No se trata de rechazar lo que fuiste, sino de abrazar la amplitud de lo que puede ser. El camino se abre no para eliminar la identidad, sino para trascenderla. Y en este estado, algo se aclara sin necesidad de decirlo. Lo que eres ya no cabe en un pronombre. Vivir desde el ser no se trata de hacer más, se trata de hacer menos. Menos esfuerzo para mantener una forma, menos miedo a no encajar en el mundo, menos necesidad de aprobación externa. Es existir sin pedir permiso, como el agua que simplemente fluye porque nacer es su destino. No se justifica a sí misma, fluye. La vieja identidad buscaba respuestas. La nueva conciencia siente el camino. No es una dirección lógica, es una guía interna, como una brújula que no se dirige hacia el norte del mundo, sino hacia el centro de uno mismo. Y cada paso guiado por ella se siente correcto incluso sin saber a dónde conduce. Vivir desde el ser es sentir antes de pensar, observar antes de reaccionar, respirar antes de decidir. La vieja mente eligió apresuradamente porque temía el vacío. La nueva conciencia elige con calma, porque sabe que el vacío es fértil.
Hay espacio en el silencio para respuestas que el miedo jamás permitiría escuchar. El cuerpo responde a este estado con otra cualidad de movimiento. No es impulso, es presencia. No es escape, es habitabilidad. Como si cada gesto tuviera un peso exacto, como si cada respiración fuera un hogar. La vida deja de ser una carrera y se transforma en un caminar consciente. La duda sigue existiendo, pero ya no duele. Deja de ser un enemigo y se convierte en un puente. Cada incertidumbre se convierte en una entrada a una mayor profundidad. La conciencia se expande en preguntas, no en respuestas. El ser no necesita certezas, necesita espacio. Cuando la vida duele, ya no te pierdes en el sufrimiento. Observas el dolor como una ola que nace, crece y retrocede. No hay lucha, hay mar, y el mar nunca teme a una tormenta, porque una tormenta también es agua. El dolor deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro. Vivir desde el ser no es evitar las emociones, es habitarlas sin dejarse llevar. La tristeza se convierte en lluvia purificadora, la alegría en sol que calienta, el miedo en el viento que alerta pero no paraliza. Todas las emociones pasan, y tú permaneces. No como un personaje, sino como un horizonte. La presencia te devuelve el mundo sin el filtro de la narrativa. El café sabe diferente. La calle parece más viva. Las personas dejan de ser funciones y vuelven a ser misterios. Cada mirada contiene un universo. Cada encuentro es un portal. Lo cotidiano se vuelve sagrado sin alterar nada. Solo tú has cambiado. Descartes buscó cimientos. Ahora vives un cimiento que no es una idea, sino un fundamento. No es un concepto, sino un pulso. Pienso, luego existo, ha dejado de ser una frase para convertirse en una percepción. Existo incluso antes de pensar. El pensamiento es fenómeno, no origen. El ser es anterior. Cuando actúas desde el ser, la vida no se planifica, se responde. No se controla, se baila. Como quien escucha música que nadie más oye, pero aún se mueve con precisión. No porque haya aprendido pasos, sino porque siente el ritmo. La antigua identidad necesitaba definir el futuro. La nueva conciencia experimenta el ahora. La vida sucede en capas de presencia y el tiempo deja de ser una línea para convertirse en un campo. No hay después. Hay permanencia en todo lo que nace en el instante. El yo que se conoce a sí mismo a través de la mente tiene límites. El ser que se conoce a sí mismo a través de la experiencia es ilimitado. No busca la grandeza, es inmensidad. No busca el significado, es el significado vivo. La expansión no es una elección, es la naturaleza. A veces este estado trae un silencio tan profundo que parece que no queda nada por decir. Pero el silencio no es el fin. Es terreno fértil donde emergen palabras más verdaderas, gestos más puros y una vida más íntima. Nada se vuelve superficial cuando existes plenamente. La identidad expandida no reemplaza la anterior, la incluye sin quedar atrapada por ella. No dejas de ser quien eras. Simplemente dejas de ser solo eso, como alguien que sale de una habitación y se da cuenta que la casa tiene muchas otras habitaciones, muchos otros cielos. Y es aquí, en este espacio, donde la vida deja de ser una explicación y se convierte en una presencia vivida, respirada y sentida. No se origina en ti, eres tú. Llega un punto en el que ya no buscas definir nada, porque comprendes que cada definición es un límite, y el ser que ahora respira dentro de ti no cabe dentro de límites. Se mueve como la luz en el agua, jamás capturado, jamás contenido. Lo que eres no termina en ninguna palabra. La nueva identidad no es sólida, está viva, no se fija, porque lo que se fija muere. El verdadero ser late como algo que nunca dejó de existir, solo esperando a que el ruido cesara para poder ser percibido. Como una estrella que no se apaga, solo esperando a que el cielo se oscurezca para brillar. Tu presencia se siente más amplia que el cuerpo, como si tu existencia trascendiera los límites de la piel, cruzara pensamientos, cruzara el nombre, cruzara el tiempo. Nada necesita ser retenido. El ser permanece incluso cuando todo se libera. No eres quien controla, eres quien observa. El silencio que una vez pareció un abismo ahora es tu hogar, un lugar donde la mente descansa y el ser ocupa espacio. Es extraño darse cuenta de que no necesitas pensar para existir. Eres suficiente. La existencia no depende de la forma, precede a cualquier forma. Eres lo que observas antes de la palabra yo. A veces, el ser se revela en pequeños gestos. Una mirada más lenta,
una respiración más profunda, un pensamiento que ya no te detiene. Esto es vivir desde lo profundo, no desde la cima de las ideas. Es tocar la vida con tu piel interior, no con conceptos. Es sentir el mundo sin perderse en él. Nada de lo que eras se pierde. Todo se reorganiza, como piezas de un mosaico que una vez parecían caóticas y ahora revelan una imagen. No necesitas borrar tu historia, solo separarla del centro. El centro ahora es la presencia. La historia gira en torno a ella, no al revés. Descartes desmanteló la realidad para encontrar lo indestructible. Y aquí, en este instante, quizás sientes el mismo suelo. No es un suelo de certezas, es un suelo sin necesidad de ellas. El ser no exige explicación, se sustenta siendo, no siendo comprendido. Eso es libertad. El yo sin nombre es ligero, no porque no tenga peso, sino porque no necesita cargar con él. No busca demostrar su valía, no necesita dar explicaciones a nadie. El valor no es mérito, es esencia. La existencia no necesita justificar la existencia. Eres porque eres. La percepción se amplía, como si vivieras desde fuera y desde dentro al mismo tiempo. Ves tu propia vida como un río que fluye, y ya no eres la barca, sino el agua. No eres el pensamiento, eres el espacio donde nace y desaparece. Nada te define, y precisamente por eso, todo te contiene. La búsqueda cesa, no por desinterés, sino por plenitud. No hay nada que lograr, hay algo que permitir. Ser no es destino, es presencia permanente. No está adelante, está aquí. No está en el futuro, está en el instante que respira contigo. A veces el ego intenta regresar, pero ahora lo ves como un niño asustado, no como un tirano. Sonreírle es suficiente. No necesitas luchar para mantener la conciencia. La conciencia no necesita ser defendida. Quienes despiertan no se duermen del todo. Tu existencia se expande como quien recuerda algo que siempre supo. No hay conquista, hay recuerdo. Como si el ser eterno por un momento hubiera olvidado su propia naturaleza y ahora se reconociera en el espejo del silencio. Nada falta, todo existe. Y al observar, te das cuenta de algo sutil e inmenso. La identidad que te definía ya no te limita. Has cruzado el umbral sin movimiento. No llegaste, te revelaste. No te convertiste, recordaste. No creciste, eliminaste lo pequeño. El yo sin nombre no se afirma, se manifiesta, no se declara, se respira a sí mismo. El verdadero ser no necesita encajar en el mundo, porque el mundo encaja en él. Y es aquí, en este bloque, donde la existencia se reconoce como una presencia infinita antes de la palabra, antes de la forma, antes de la identidad. Hay finales que no cierran, que no concluyen, que continúan dentro. Esto no será un punto, sino un pulso. Un suave eco que seguirá respirando incluso cuando el silencio llegue tras la última frase. El ser que se reconoce no busca explicación. No interpretes, contempla. No la requiere, existe. Como la luz que no necesita testigo para brillar, tu conciencia no depende de reflexiones para confirmarse. Es suficiente. La ilusión de identidad que duró mucho tiempo cumplió su función. No la niegues, gracias. Volví a casa mientras crecía. Fui al puente para que tú pudieras llegar. Pero ahora hay un río, y los ríos no caben dentro de los muros. Lo que eres no se define, se expande. No cabe en un nombre, ni en una historia, ni en una mente que una vez creyó controlarlo todo. Eres más antiguo que tu biografía, más extenso que tu narrativa, más silencioso que tus pensamientos. Cuando Descartes dudó, encontró el núcleo. Cuando tú dudaste, encontraste el origen. Y ese origen está aquí, intacto, sereno, inmenso. Una llama que no necesita combustible, un mar que no depende de la forma. Respiras, y cada respiración confirma la existencia. Sientes, y cada sensación afirma la vida. Observas, y al observar, descubres que nunca tuviste los pensamientos que te narraron. Siempre fuiste el espacio que los sustentaba. Hay una nueva ternura en tu relación contigo mismo. Una dulzura que no es debilidad,
Es intimidad con la verdad. Estar sin defensas, sin máscaras, vivir sin muros. Esta es la madurez del espíritu. Quien se escondía no teme aparecer. Quien grita no necesita ruido. Quien corría sabe caminar. Y quien buscaba, finalmente, recuerda que existía. Puedes cerrar los ojos y notar que hay algo que permanece aunque todas las formas cambien. Algo que sigue todos los conceptos caimaneses. Ese eres tú. Antes del nombre, después de la narrativa, pero con cualquier identidad. La conciencia expandida no se basa en certezas, sino en quietud. No se enuncia en frases, sino en presencia. Es una raíz sin tronco, un cielo sin fronteras, un mar sin orillas. La infinitud respirando desde dentro. La vida que ahora te habita es más amplia. No te constriñe, sino que te acoge. No te presiona, sino que te invita. Cada pensamiento es fugaz, y tú eres tierra. Cada emoción es una ola, y tú eres océano. Nada de lo que pasa te define. Todo lo que pasa te atraviesa. Quizás mañana el viejo yo intente regresar, pero no con fuerza, sino con nostalgia. Y aunque por un momento creas en la vieja voz, sabrás que hay algo más profundo. La conciencia no desaparece, solo observa en silencio hasta que regresas al centro. La identidad ilusoria se va como quien se despide con cariño. No fue un error, fue una etapa. Pero ahora eres una casa más grande, un campo más amplio, un cielo más abierto. No hay retorno a lo pequeño cuando se reconoce el infinito. Y este no es el final, es el eco. El pensamiento se desvanece, pero la presencia permanece. Las palabras terminan, pero el ser continúa. El silencio que vendrá después de este bloqueo será una continuación, no una pausa. Presencia, no ausencia. Deja que este estado te habite un poco más. Respira con él, observa con él, vive desde él. No hay nada que hacer, solo ser. Todo lo demás seguirá. Y si algo dentro de ti te pidió que profundizaras, mantén esa llamada como una brújula. Te llevará de vuelta aquí, a este espacio sin forma donde la existencia es respuesta suficiente. Ahora bien, si este contenido tocó algo en ti, una ligera vibración, una apertura silenciosa, un viejo recuerdo, escribe en los comentarios lo que sentiste, no lo que entendiste. Compartir tiene poder, no valida, conecta. Si quieres volver a este estado, hay más caminos, hay más obstáculos, hay más profundidad esperándote. Suscríbete al canal para continuar el viaje, no como un gesto automático, sino como una elección del ser que despierta. Comparte este video con quienes cargan con demasiados muros y quizás necesitan una puerta. Y si solo quieres guardar silencio unos segundos, eso también es una conclusión. Porque aquí, en este instante, lo que eres no puede contenerse en ninguna palabra. Y sin embargo, permanece. Silencio. Presencia. Tú.